Muy buenas noches. Vamos a ver en este módulo algunos conceptos en primera instancia sobre indicadores y también vamos a abordar algunos puntos sobre ya lo que será la implementación del sistema de evaluación de la calidad. Retomando algunos conceptos de los que vieron en el módulo anterior para ponernos en contexto. Los indicadores son instrumentos que permiten dar cuenta sobre la situación de un sistema. Son una medida estadística que da cuenta sobre algún tema y registra su variación a través del tiempo. Los indicadores también permiten construir nuevas visiones y expectativas sobre lo que se está evaluando o midiendo. Son un apoyo indispensable para la toma de decisiones. Vamos a ver algunas características de un buen indicador. La primera tiene que ver con el propósito, que cumpla con el propósito y a esa característica se le denomina pertinencia. Otra característica muy importante es la capacidad que tenga el indicador para resumir la información sin deformarla. Es decir, que dé cuenta del estado actual, más sin embargo que no dé una visión sesgada sobre lo que se quiere evaluar. Es muy importante evaluar también la facilidad para efectuar el análisis del sistema. Ver el sistema como un todo y a partir de eso, pues definir las indicaciones. Para ello es necesario dar tiros de precisión, pero también evaluar la confiabilidad o fiabilidad de estos indicadores. Aquí vamos a ver en esta presentación que aparentemente todos los que están aquí pudieran ser indicadores, mas sin embargo no es así, ya que no toda medida estadística es un indicador. El número de alumnos que ingresa a un ciclo es un dato interesante para el administrador, lo mismo que el número de profesores y el número de alumnos. Pero en ninguno de los casos estaríamos hablando de un indicador, estaríamos hablando de un valor estadístico sobre una medición. Hasta ahí estaríamos hablando de una medición. ¿Qué nos daría el indicador de acuerdo al concepto? Se volvería indicador si nosotros medimos la variabilidad de este dato a través del tiempo. Por ejemplo, también podría ser ya un indicador la proporción de alumnos por docente. Es decir, si yo veo el dato aislado de que una institución o un campus tiene una matrícula de 200 alumnos, pues es un dato, pero es un dato que me va a permitir construir una cantidad importante de indicadores. El dato por sí solo me va a dar una referencia. Una característica, aunando este concepto, es que el indicador debe de ser comparable a través del tiempo sobre el mismo indicador o con otras variables del mismo sistema o de otro sistema. Debe ser un referente para un punto de comparación. Y vamos a ver algunos conceptos de estadística referente a estos indicadores. Un concepto de ellos es la razón. La razón, pues no es otra cosa más que el cociente de dos números en el que ninguno o solo alguno de estos elementos están incluidos en el denominador. No es otra cosa que tener dos valores
y hacer el cociente, siempre y cuando pues sean dos cosas diferentes. No podemos hacer que el numerador y el denominador pues estén en este mismo conjunto de datos. Tenemos algunos ejemplos como alumnos por PTC, es decir, si tengo una matrícula de 1000 alumnos y de 100 profesores, pues la razón de cuánto sería, ¿no? Lo mismo los alumnos por computadora o los libros por alumno. Estos son ejemplos de indicadores que corresponden estadísticamente pues a razones. El siguiente dato tiene que ver con la proporción. Es muy similar a la razón. Ahí tiene la definición estadística, pero no es otra cosa más que esta misma razón, pero en valores relativos. Es decir, cuál es la proporción de alumnos que acreditan una materia, el 60%. Si fuera razón, pues sería una razón de 6. Para lo que es la implementación de estos sistemas de indicadores, vamos a tomar como referencia una guía denominada UNE 66175 para la implementación de sistemas de indicadores. Esta es una norma que, pues, más que nada es un referente o guía. Vamos a ver dentro de las generalidades las etapas básicas que tienen que ver pues con el marco conceptual, el diseño de indicadores, el proceso de implantación, el proceso de explotación de resultados y finalmente pues lo que es un seguimiento, ¿no? Y esto pues estamos viendo que es un proceso cíclico, que una vez que se tiene el seguimiento pues se tiene que someter a un proceso de mejora continua. Vamos a abordar cada uno de ellos más adelante en estas mismas presentaciones. El primero que tiene que ver con el objeto y campo de aplicación, más que nada pues comentar que esta es una norma de aplicación genérica que se puede aplicar a cualquier organización, ya sea de índole público o privado, ya sea de tamaño grande o pequeño. Vamos a ver también cuáles son las características de los indicadores dentro de los sistemas de gestión de calidad. Algunas de las características son que simplifican una actividad importante o crítica, que el indicador pues debe de tener una relación lo más directamente posible con el objeto que se quiere medir, que los resultados de este indicador pues sean cuantificables y sus valores se expresen a través de un dato numérico o de un valor en cuanto a una clasificación. En el marco de referencia que se está construyendo para su organización se van a considerar tanto valores numéricos como valores o características cualitativas. El beneficio de estos indicadores dentro del sistema de gestión de calidad es que es muy importante que no nos lleve más tiempo el cálculo de indicador que los resultados que nos tienen que arrojar, que sean comparables en el tiempo, por lo tanto podamos nosotros medir la evolución, que sean indicadores útiles y que nos permita establecer tendencias. Estos indicadores también nos comentan que deben de ser fiables, factibles y compatibles. Hay diferentes niveles que se tienen que medir para establecer los indicadores. Y esos niveles, pues son diferentes niveles en cuanto a la actuación o niveles en cuanto a la visión estratégica. Si recordamos un poco nuestro mapa de procesos que tuvieron a bien diseñar para este sistema, se dividía en 3 grandes rubros, ¿no? En los niveles de apoyo, en los niveles de desarrollo del servicio educativo que brindan, así como en los estratégicos. Y en estos 3 niveles
es necesario pues el establecimiento de indicadores. Es importante que haya una alineación referente a lo que es una misión y visión de la institución, lo que es la gestión y el sistema de información, cuyos componentes pues son los indicadores, y todo ello pues debe de tener una alineación. Ya para lo que es la formalización del sistema de indicadores, es necesario hacer una selección adecuada de ellas, darle un nombre al indicador, darle una forma de cálculo, una forma de cómo se tiene que representar, quién va a calcular el indicador y cuáles son los umbrales u objetivos específicos, ¿sí? Vamos a ir viendo alguna de estas etapas, pero todas estas pues elementos forman parte de algo que se llama cuadros de mando de indicadores o fichas técnicas de indicadores. Para la primera etapa, que es la selección de indicadores, es importante que cuando se trata de autoevaluaciones, pues se den tiros de precisión. Es muy importante que finalmente las personas que viven en las instituciones pueden detectar de mejor manera dónde están las debilidades de esta institución. Es importante que esta serie de indicadores nos permitan dar fiabilidad de algo que en este momento queremos conocer con mayor precisión. Tal vez tengamos una idea, pero no tenemos un referente específico. Para ello, pues deberán ser estos indicadores lo más significativamente posibles para nuestra organización. Vamos a ver aquí el nivel de detalle. Para ello se ocupó un ejemplo de una corteza de un árbol y sus diferentes etapas, ¿no? Esto es para hacer una analogía con nuestro sistema, ¿no? ¿Qué queremos medir? Es recomendable hacer mediciones pues de una forma radial, es decir, medir algunas situaciones que tengan que ver con la médula de nuestro sistema, pero también con el umbral, pero también con la corteza. Otra cosa importante en esta selección de indicadores es que tengan o guarden cierta relación, ya que la relación de estos indicadores nos va a permitir tener un enfoque sistémico de lo que se quiera evaluar, que es el siguiente punto. Que permitan ver el sistema desde afuera, desde un panorama general, pero que a la vez nos permitan hacer el efecto zoom. Es decir, yo veo el bosque y tengo indicadores que me permiten ver el bosque, pero tengo indicadores que me permiten ver el árbol, pero tengo indicadores que me permiten llegar hasta la corteza del árbol. Vamos a pasar al punto que tiene que ver con la denominación del indicador. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ya habíamos hablado de algunos elementos como relación, como porcentaje. Aquí vemos algunos que dice relación de alumnos por docente, porcentaje de docentes por jubilarse en el próximo ciclo, porcentaje de directivos con funciones frente a grupo. Son algunos de los indicadores o algunos nombres que tienen ya algunos indicadores. Para los indicadores de tipo cuantitativo, es necesario que se especifique la forma de calcularlo. Aquí tenemos un ejemplo de un indicador. Si yo veo la fórmula por sí sola, no voy a saber ni a qué se refiere el indicador. Si yo veo únicamente esa fórmula,
no me va a dar ningún referente. Pero si ya me voy a la parte azul, bueno, ya sé que es la relación del gasto educativo nacional con referencia al Producto Interno Bruto, ¿no? Ahí estamos hablando de un indicador de tipo porcentaje que ocupa dos variantes diferentes, que es el gasto educativo nacional y el Producto Interno Bruto. Ahora, vamos a la forma de calcular el indicador. Especificación del indicador. Con el efecto de que tengamos un indicador que nos dé, que todos podamos entender, es muy importante llegar a este nivel de especificación. Y ahí tenemos unos ejemplos. Dice, el cálculo de este indicador solamente se realiza a través del estudio de una cohorte o generación. La palabra cohorte viene del latín y significa grupo específico de estudios. El indicador en cuestión se calcula dividiendo el número de alumnos de una cohorte que se gradúa entre el número de años que se llevó complementar el nivel educativo entre el número total de egresados de esa cohorte, ¿sí? Es decir, entre mayor información tengamos en nuestro sistema de indicadores, pues nos va a permitir que haya menos confusiones al momento de realizar los cálculos. Dentro de esta especificación es importante que se declaren claramente las fuentes de información, es decir, de dónde se van a obtener los datos para el cálculo del indicador. Y aquí tenemos un ejemplo de especificación. El dato de matrícula de inicio del ciclo escolar por programa educativo será proporcionado por el Departamento de Servicios Escolares con una fecha de corte del 30 de septiembre del año que corresponda. Definir cuál es la responsabilidad de cada parte que intervengan en el indicador. ¿Quién va a obtener la información? ¿Quién va a hacer el análisis y explotación del indicador? ¿Y quién va a hacer la comunicación de estos indicadores ante el personal responsable de tomar las decisiones? Finalmente, es necesario definir estos umbrales, valores deseables, valores de referencia para estos indicadores. ¿Esto de dónde lo vamos a tomar en el ejercicio de su universidad? Pues lo vamos a tomar de esa tabla que ustedes ya integraron, donde vienen los marcos de referencia de los organismos, evaluadores y acreditadores de instituciones formadoras de maestros, donde la primer columna fue sacada de los mapas de proceso de su organización. ¿Qué vamos a hacer? Completar esto con la definición de los indicadores que se tienen que calcular y vamos a completarlo con estos umbrales que ya vienen ahí definidos. Bien, pues por parte de esta presentación sería todo. La única actividad que quedaría pendiente para esta semana es que definan en forma individual solamente un indicador y que este pues sea remitido vía correo. Es decir, únicamente definir todos estos aspectos que nosotros vimos, que sería el nombre del indicador, cómo se va a calcular el indicador, quiénes serían las personas responsables de obtener la información y pues todas las especificaciones que estuvimos viendo en la presente presentación y únicamente el trabajo individual, un solo indicador. Les voy a agradecer que me hagan llegar estos indicadores, ya que de esta relación es la que nosotros vamos a mandar a su universidad como cumplimiento pues ya último del diplomado. Ya con esto estaríamos pues cerrando la participación en este módulo. Les agradezco mucho su atención, les doy infinitas gracias por todo el apoyo que siempre me brindaron y pues quedo a sus órdenes. Muy buenas noches.